Buenas tardes, una nueva emisión de Canal del Sistema. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odise. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben en bloques separados al canal de Telegram El Grano del Sistema TV, con mayúscula y separado. Bueno, vamos a empezar. De los 12 millones de pesos en letras que vencieron esta semana, se renovaron 9, con la condición de una tasa del 70% y a corto plazo. Los 3 millones que no se renovaron, los bancos no las van a sostener en pesos. Y si van al dólar, estamos hablando de 2.300 millones de dólares. ¿Será para esto que le adelanta al fondo 2.000 millones? Porque los bancos tenedores son los mismos que manejan el Fondo Monetario. El dólar se le disparó cerca de la banda de flotación y en 2 días perdieron casi 2.000 palos verdes de reservas. Según el gobierno, la culpa la tienen los cucas, 3 bancos y Villarroel. Ellos no. El mes que viene vencen 30 billones. Cada vez más cerca de las elecciones. Si logra mantener el dólar dentro de esa banda, ganan 6% mensual en verdes, único en la galaxia. Pensar que están pagando a otro lado 2% menos en un año, y acá se gana en un mes 6% anual, 6% mensual en verdes. Y hasta fin de año los vencimientos son 90 billones. Está todo agarrado con alfileres. A ver si tomamos conciencia. El banco, para renovar esas letras, acaba de pagar en intereses en un mes 54.000 millones de pesos, es decir, 40.750.000 dólares en un mes. Te doy un par de ejemplos de lo que se puede hacer con ese dinero, con esos casi 41 millones de dólares mensuales en intereses. 203 kilómetros de vías férreas, es decir, en 2 meses podemos cambiar todo el recorrido de Rosario-Córdoba. En 3 meses el tendido completo a Bahía Blanca. En 45 días podemos llevar el ferrocarril de San Antonio Oeste a Trelew. ¿Escucharon bien? Solamente con los intereses pagados. El mes que viene vencen casi 3 veces más de títulos, lo que significa que con los intereses, en lugar de 203 kilómetros, podríamos hacer 600 kilómetros. Es decir, llevar el ferrocarril de Trelew a Comodoro Rivadavia y a fin de año a Río Gallegos. Pregunten a la gente qué prefieren, lo que estamos viviendo o el desarrollo. Pero como los medios no le dan este tipo de opción, ni dicen nada de que están pagando eso por mes y lo que se puede hacer con esos 40 millones. Un hospital más o menos debe costar eso también. A raíz que descubrieron que el presidente usa pañales, se ventilaba una serie de artículos sobre su salud, en especial mental. No voy a ahondar en el tema de la incontinencia porque la salud no la maneja cada uno. Pero sí me parece que el Congreso debería solicitar que se le hagan estudios al respecto de su estado psíquico, porque no podemos dejar que el destino de decenas de millones de personas esté en manos de alguien que no esté en condiciones. Y ciertos comportamientos lo demuestran. El miércoles pasado se comprobó lo que vengo sosteniendo. Esa represión es un ensayo para cuando se genere un estallido social. Vimos un espectáculo insólito. La policía cortó las calles en la zona de Congreso. Con un dron aéreo se veían no más de 60 personas en la calle y poco más de 100 en la plaza. Había más efectivo que gente. El protocolo es para que no corten las calles, pero las cortaban ellos. Lo novedoso, y acá viene mi comentario, fue el uso del nuevo rifle que tiraba unas bolitas de colores de gas a los pies. Están probando nuevas armas y la marcha de los jubilados es el campo experimental.
Pregunto, ¿los de Garrahan están avisados? Porque siguen marchando otro día. ¿Esos no se van a jubilar? ¿O no se juntan con los viejos? Y la mano viene pesada. El gobierno piensa denunciar fraude si pierde las elecciones. A ver, la de septiembre la provincia la maneja Kicillof, y no lo veo en esa. Ahora la de octubre, que son nacionales, no doy 5 centavos. Estos han demostrado que son capaces de hacer cualquier cosa. Prepárense para la campaña sucia con videos truchos hechos con inteligencia artificial. Todo dirigido por un electorado que no tiene conocimiento de nada, se maneja por impulsos y es permeable a toda la sarta de mentiras que viven diciendo constantemente. Un gobierno sin empatía para un electorado sin empatía es fácil meterle la lucha generacional y racial. Vamos a hablar de la privatización del agua, que tiene, por un lado, viejas historias repetidas y por el otro, algunas novedades absurdas. El agua pasa a ser propiedad privada. Ya no le va a pertenecer a los argentinos. Es decir, un recurso natural, no solo indispensable y de derecho humano, sino que está allí, al alcance de cada uno, sin necesidad de inversión o explotación con tecnologías sofisticadas. Los gobiernos neoliberales, cuando llegan al poder, lo que van a hacer es prostituir el país entero, regalarlo en pedazos para obtener ganancias a corto plazo, vender el país para tener algo de dinero en el bolsillo para sobrevivir. Decidieron vender el 90% de AISA y ver quién es el mejor postor para administrar el agua de los argentinos, porque al parecer los argentinos no son capaces de administrar su propia agua, según la gestión del equipo del presidente Milei. Un pequeño detalle: el mejor postor resultó ser una empresa estatal y pública de la República Peregrina. Históricamente este proceso es sumamente predecible. Los gobiernos neoliberales lo que han hecho, no normativamente, sino positivamente, es desmantelar los aparatos estatales, al punto de producir ineficiencia crónica en las empresas estatales. Después esa ineficiencia crónica produce un malestar para con la sociedad e indicadores económicos negativos que permitan juzgar ese gasto como inútil y justificar así la privatización de esos aparatos estatales. Entonces la fórmula, sumamente predecible, siempre se repite. Los gobiernos liberales de izquierda y de derecha, no estoy hablando de izquierda contra derecha, sino de gobiernos liberales de izquierda y de derecha, que ha sido prácticamente nuestra historia entera desde los 70. Suelen hacer que las empresas estatales funcionen cada vez peor, sean un pozo de gasta dinero de manera muy ineficiente, y esto pone la antesala perfecta para justificar la privatización. Entonces nos dicen que la solución es privatizar. Ese péndulo de las izquierdas a favor de las derechas ya lo hemos vivido con los guerrilleros en el proceso militar en los 70, con Alfonsín hacia Menem en los 90 y con el kirchnerismo ahora con Milei. Y la gente no entiende nada, pues solo escucha las voces de los periodistas del régimen, muchos de ellos financiados por el mismo gobierno. Entonces privatizar suena como una buena idea. Y ahora viene la pregunta: nos están diciendo que van a privatizar nuestra agua, pero en lugar de dársela a una empresa privada, se la van a dar a una empresa pública y estatal de un país que administra el agua como un arma de guerra, para apropiarse de tierra que no les pertenece y para que las abandonen sus legítimos habitantes. Ese es el mejor administrador para el agua de los argentinos. Y acá es donde debemos comenzar a pensar de una vez por todas. No podemos darle una salida tan fácil al liberalismo en Argentina. El liberalismo en Argentina va a sacrificar a Javier Milei. Van a decir que estaba loco, que él era el problema, que era un desequilibrado,
que él tenía problemas mentales psicológicos. A ver, no es Javier Milei como condición particular el producto o el resultado o el fracaso, el productor del problema central de la Argentina hoy. No. Es el liberalismo como ideología política, es el neoliberalismo como praxis económicas, es la lógica del capital, de la expropiación de lo público, de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, lo que lleva al dolor que vive hoy el pueblo argentino. Recuerden siempre esto, conectar lo particular con lo universal, no le demos la salida fácil. El problema no es solo Javier Milei, es Javier Milei como representante del problema de las prácticas liberales y del pensamiento económico neoliberal, del mismo modo que puede serlo mañana Victoria Villarruel. Este es el meollo, el fondo del problema. Con la entrega del agua comienza la liquidación de Argentina y su gente. Anótenlo. Lo grabado de la reunión del ministro Cuño Libarona con Tim Ballard es para mí el blanqueo de corrupción más grande de la historia. Tim Ballard conoció a Milei en una reunión de la CEPAC, esa asociación de liberales. Conduce una asociación de lucha contra la trata y reapareció en nuestro país con el caso Logan. Allí se supo que tenía 23 denuncias de abuso sexual y 7 causas abiertas en Estados Unidos. A raíz de ello, Patricia Bullrich hizo una declaración diciendo que no iba a ser recibido por el gobierno. El ministro Cuño Libarona viaja a reunirse con él en Estados Unidos. Se dice que por encargo del presidente Milei. Allí le ofrece lavar su imagen con la prensa, incluso menciona a Rolando Graña, a presentar una nueva ley sobre la trata y que antes de enviarla al Congreso se la daría a Tim Ballard para que la vea antes de mandarla al Congreso. Y lo más grave, le ofrece hablar con varios jueces, un verdadero escándalo. El video dura 1 hora y media y no se consigue, y la difusión de algunos dramas está protegido por derechos de autor. Se comenta que en todo ese tiempo el ministro no habló bien de ninguno de sus compañeros de gobierno, en especial de Patricia Bullrich. En la Casa Rosada se tomaron toda la soda y no le quieren entregar la denuncia a C5N. Par de comentarios. Esto no es una cámara oculta, después van a ver ustedes un parrafito chiquito. Esto no es una cámara oculta. Tanto el video como el sonido es perfecto. Se supone que Tim Ballard, como ex agente de la CIA, graba todo. ¿Cómo llegó eso a la mano de C5N? Es el tema. La fisura del triángulo de hierro entre Karina Milei y Santiago Caputo parece ser mucho más complicada de lo que se quiere hacer creer. Y por otro lado denuncia la calaña de todos los funcionarios de este gobierno, donde se toca salta pus. Además muestra hasta dónde llega el poder judicial. El único del gobierno que dio una opinión fue el traductor oficial, Guillermo Francos, quien dijo que en realidad no dice lo que nosotros creemos que dice. No aclare que oscurece, que todavía sea ministro, habla de lo que es este gobierno. Bien, una pequeña muestra de lo que se puede difundir y observen que tanto el video como el audio son de mucha calidad. ¿Cómo puedo ayudarles? No, yo lo que quiero... Con leyes o con... Yo lo que no te traje es... Te voy a mandar en la semana que viene, para que vos tenés una abogada muy inteligente, que yo hablé por teléfono, que vea las figuras penales, los delitos que yo creé. Porque yo los creé el fin de semana siguiente a ver, no es lo mismo el rol de la mujer, al rol que ayuda, al rol que financia, al rol del que se vale. Hay muchísimas conductas distintas. Incluso tiene que haber un tema transnacional de delitos que van en varios países. Entonces yo escribí un modelo. Yo te voy a mandar el modelo para que vos me lo mires, que es el modelo que va a ir al Congreso Nacional. Nosotros tenemos un código para todo el país.
No es como Estados Unidos o México que tiene para cada estado. Sí. Entonces yo estoy tratando de unificar un código que me aprueben todos los partidos, una vinculado a tu materia, digamos. Sí, En eso puedo hacer. Y lo que yo te puedo ayudar es para cambiar ese malentendido que hubo en nuestro país. Yo te consigo medios. El presidente Milei recibió a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en su despacho a la Casa Rosada. De la reunión también participaron el jefe de gabinete de la Secretaría de Seguridad, Corey Lewandowski, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Heidi Nicolás Gómez, por los funcionarios nacionales, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Wertheim. Mucha gente, como siempre, desinformada, y lo que es peor, no le interesa informarse, lo festejará pensando en la inseguridad. Lo dije por primera vez hace 12 años, cuando estaba en TLV1. La inseguridad es la creación del mismo régimen para generar más represión y vigilancia. Del mismo modo que la droga está siendo manejada por la CIA desde la guerra de Vietnam. ¿Ustedes creen que un negocio que mueve 500.000 millones de dólares anuales lo manejan 5 latinoamericanos? Les apuesto a que los primeros en ir a la cárcel de Bukele somos los que estamos en la resistencia. Pero bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Se difundió un documento de la Embajada de Estados Unidos donde se expone que Argentina sea exportador de agro, petróleo y minería. Es decir, que los otros sectores no entran en el modelo. Por eso quieren reforma laboral impositiva. Un país totalmente atrasado tal cual lo conocemos. No existe en el siglo XXI una nación próspera que base su economía en productos primarios, como lo que provee el agro o la minería. Observen dos ejemplos. Holanda y Nueva Zelanda, importantísimos exportadores de productos agrícolas con alto valor agregado. Miren, un kilogramo de granos de trigo se exporta a 256 pesos. El primer valor, la harina, cuesta más del doble. Lo que significa que si en lugar de vender el grano lo hiciéramos con la harina, duplicaríamos el valor de las exportaciones. Y si comenzamos a agregar más valor a la harina, la multiplicamos por 10. Pero el plan es destruir la industria. Los despidos y convocatorias en las más importantes empresas del país. Algunas de ellas hace 2 años trabajaban en 3 turnos, como por ejemplo Toyota y Asindar. Hoy Toyota está por retirar y Asindar se paralizó. Lo único que funciona es vaca muerta. Sin embargo, ya hubo 1.200 despidos. Hasta Coca-Cola entra en crisis. Ni hablemos de la crisis del turismo. En cualquier momento comienza el cierre en cadena de hoteles y restaurantes en todo el país. Agravado por la necesidad de dólares del gobierno para pagar los gastos argentinos en el exterior. Al igual que con las compras de plataformas en China. El país se está quedando sin fuente de trabajo. La única forma que le cierra el plan económico al gobierno es mediante la recesión. Si no hay venta, los precios bajarán, y acá se abren 2 variantes. Con ingresos que no alcanzan, un producto que no puedo pagar a 1.000, ¿lo puedo pagar a 800? Si el ingreso no cubre el 70% de la canasta básica. La otra es hasta dónde es rentable un negocio que debo bajar precios y aún así no venden. Cualquiera que salga a la calle ve locales cerrados por doquier. Los que se vieron obligados a cerrar, ¿con qué deudas se quedaron y sin ingresos? Y todo esto está dibujado con el aumento del consumo del 20% de los del 20% que tienen ingresos más altos. Por eso escrituras récord de inmuebles de alto valor o vehículos de alta gama. Este aumento de la concentración de la riqueza, ¿hasta cuánto piensan que la pueden sostener sin violencia? ¿Cuál es el futuro de una sociedad sin trabajo? ¿Matarnos entre todos nosotros por un plato de comida
¿O por la lucha de clases? ¿Qué cree que va a hacer el régimen? ¿Darse un ingreso a todos para que sobrevivan? Tiene las paritarias planchadas en menos de la mitad de la inflación. Veta un aumento miserable a los jubilados. ¿Y creen que se van a hacer cargo de los que se queden sin trabajo? Ya tenemos más de un 50% del empleo en negro. ¿Quién se va a jubilar si no hay más moratoria? ¿O todos los que ahora tienen menos de 40 años piensan que tienen la juventud comprada? Reitero, este aumento de la concentración de la riqueza, ¿hasta cuándo piensan que la pueden sostener sin violencia? Hoy gritan a los cuatro vientos que no se puede sostener a 7 millones de jubilados. ¿Y qué van a hacer cuando haya 15 millones de desocupados? ¿Matarnos entre nosotros? ¿Es lo que realmente se está buscando? Vamos a transponer la tragedia de los palestinos hacia nuestro país. La realidad es que su causa no tiene apoyo internacional. Por una buena razón, no tienen riqueza. O no disponen de ella. La tienen y no disponen de ella. Por lo tanto no tienen poder. Y por ende derechos. Así funciona el mundo. Los derechos dependen del poder y la riqueza. Igual ocurre dentro de nuestro país. No deberíamos sorprendernos al verlo. Si eres un niño mestizo pobre del conurbano, no se tiene los derechos que un rico de zona norte. Es igual en el escenario internacional. Entonces los palestinos consiguen declaraciones de apoyo, pero nadie hará mucho por ellos, especialmente cuando se amenaza a quien intente hacer algo. Lo que se llama interés nacional resulta ser el interés de las fuerzas domésticas dominantes en la sociedad. Entonces el interés nacional representa los intereses de los muy ricos, las grandes corporaciones, las que definen política gubernamental, etc. Ese es el interés nacional, no el de la población. La población es básicamente irrelevante. La población suele oponerse fuertemente a las políticas gubernamentales y son ignorados en su mayoría de manera abrumadora. Y la gente dice que los ricos deben pagar más impuestos. ¿Y qué sucede? Los impuestos a los ricos bajan. Y lo mismo en tema tras tema. No vivimos en una sociedad donde el público determina la política. La gente protesta, pero básicamente son ignorados, a menos que se impongan en el régimen a través del activismo en serio, en la magnitud que correspondiente, donde haga temblar las estructuras. No se puede transar con el enemigo, O nos vence, o nos vencemos, Cuando hablo de la oligarquía como responsable del derrotero de Argentina desde 1852, no a todos les gusta. El sábado 26, en su participación en la sociedad rural, el presidente Milei me dio la razón. Allí anunció la reducción de retenciones en la actividad agropecuaria. Lo curioso es que lo que festejó con bombos y platillos es el regreso a las retenciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Otro bolazo más, Iván. Al referirme al tema oligarquía, luego en función de estas bajas retenciones significa para las arcas del Estado lo mismo que el aumento a los jubilados, determinados por el Congreso. Es decir, que así como los jubilados pagaron el 30% del ajuste de Milei, ahora nuevamente se hacen cargo de las bajas retenciones. La más clara demostración del rumbo de este gobierno, el aumento de la concentración económica en pocas manos. Otro hecho que quedó al descubierto es que el discurso de Milei está destinado a gente ignorante. Y esto no es peyorativo. Cuando se dice el disparate que este aumento a los jubilados va a costar 250.000 millones de dólares, a quienes lo creen no se los puede catalogar de otro modo. Y también asusa la grieta generacional con otro disparate. Ajusta a quienes sancionaron eso en el Congreso de asesinos,
debido a que los jubilados se convierten en responsables de las desgracias de los jóvenes en el futuro. Por eso se confirma a nivel de sus votantes. Y los periodistas del régimen, cuando alguien le hace la ecuación de que la baja de retenciones tiene el mismo costo que el aumento a los jubilados, responde: entonces está contra el campo. Así de rastreros son. ¿Saben cuál es la diferencia? Que si al campo no le conviene vender, lo guarda así los bolsas hasta cuando le convenga. Si el jubilado no le dan lo que le sacaron, no puede comprar su medicamento o su sustento. Así de sencilla es esta política de Hood Robin. Los gobernadores dicen que patean el tablero. Reunidos en Buenos Aires, varios de los mandatarios provinciales con mayor peso político del país anunciaron este miércoles que formarán un frente electoral en común para competir en octubre. Martín Yayora de Córdoba, Maxi Puyaro de Santa Fe, Ignacio Torres de Chubut, Carlos Sadir de Jujuy y Claudio Vidal de Santa Cruz conformaron un mismo armado nacional que bautizaron provisoriamente Un Grito Federal, hasta tanto encuentren un nombre definitivo para la flamante alianza. La idea, con la que venían trabajando hace tiempo, es la de construir una tercera vía que les permita romper con la polarización electoral entre el gobierno y el kirchnerismo. Un escenario que entienden es impulsado desde el AMBA. Por eso el federalismo será uno de sus principales ejes de discusión pública. El nuevo espacio podría traducirse en paralelo en un interbloque de ambas cámaras del Congreso, donde esperan seguir con su agenda propia, el reparto de APN y el impuesto a los combustibles, además de acoplarse al eventual rechazo de los vetos presidenciales al aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. El tiempo dirá si realmente conforman la ancha avenida del medio. Dentro de pocos días, con los vetos presidenciales sabremos para qué lado disparan. Aunque esta asociación responde al hecho de que si Milei no termina su mandato, ellos pretenden que de ese grupo salga reemplazante. Lo que se desprende que viene un futuro apocalíptico, puesto que la sustituta natural es Villarroel. Par de preguntas. ¿Tan seguros están de que esto no termina mucho peor que el 2001? Y otra, importante, ¿ya tienen el plan económico? ¿O piensan seguir más de lo mismo? Pregunto, porque de acá se sale sacando los pies del plástico en otro modelo, Y yo no les vi en estos 18 meses oponerse al modelo de Milei. Tiene mucho olor a gatopardismo, a lo mismo con buenos modales. Son los mismos que el año pasado acompañaron los vetos y no le importaron nada a los jubilados, los discapacitados ni las universidades. Ahora, ¿cómo se puede ir toda la mierda? ¿Se bajan del barco? Típico de los políticos argentinos del régimen. Dice que se suma el de Corrientes, el mismo que no hizo nada por Logan, a pesar de tener funcionarios implicados en el secuestro. 18 veces acompañando las políticas de hambre, y hoy dicen que son el cambio. Los quiero ver ahora, luego que el Fondo Monetario el viernes afirmó que los aumentos aprobados en el Senado significan 1,5 del PBI. Otra mentira. Pero se lo dijo el fondo, no se discute. El padre de Javier Milei consolidó su fortuna con subsidios millonarios que repartió el Estado durante el gobierno kirchnerista. El Estado le entregó 33 millones de dólares a las empresas de colectivo de Norberto Milei, padre del presidente, como subsidios entre 2005 y 2007. Luego se diversificó como empresario inmobiliario y agrícola. Regaló bienes a sus hijos y quienes aceptaron que les adelante parte de su herencia a pesar de defenestrar al Estado y todo lo público.
Vinimos a poner fin a una era, a romper con todo lo que condenó a la provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. A ver cómo está la nueva política. Cristian Ritondo, con más de 40 años de ser empleado público, se compró más de 373 departamentos entre Miami y Argentina. Tiene más de 55 millones de dólares de patrimonio. Comenzó como puntero peronista del barrio de Mataderos. Luego llegó a secretario de Juventud bajo la gestión del intendente menemista Carlos Grosso. Miguel Ángel Toma luego lo llevó a la CIDE menemista. Luego fue viceministro de Interior bajo la gestión del peronista Eduardo Duhalde. Y en 2003... se pintó de amarillo para acompañar a Mauricio Macri en el PRO en diversas funciones como legislador, diputado y luego como ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal. Siempre ejerció funciones públicas, nunca trabajó en el sector privado. Una cosa cortita de saqueo de Latinoamérica. El oro llegado a Europa de toda América de entre 1503 a 1660, 180 toneladas. La Barrick se ha llevado a la República Dominicana 120 veces más oro que los españoles en todo el siglo XVI. En Argentina, solo en San Juan con la mina del Vegadero en 2024 se llevaron 7 toneladas. 500 años después, sigue el mismo saqueo. Al igual que los humanos, la inteligencia artificial también ha aprendido a mentir. Inventa cosas que no existen. El problema surgió recientemente cuando el Servicio Nacional de Salud de Estados Unidos introdujo un modelo de inteligencia artificial llamado ELSA, Sistema de Lenguaje Eficiente para el Análisis. El objetivo de ELSA era agilizar el proceso de aprobación de nuevos medicamentos mediante búsquedas a gran escala de toda la documentación científica existente. Pero cuando se trata de resumir miles de estudios científicos previamente publicados, la inteligencia artificial es sin duda una herramienta muy eficaz. El problema surge cuando se le pide que evalúe la eficacia y seguridad potenciales de un nuevo fármaco, porque en ese momento se descubrió que ELSA, de forma muy casual, también inventa investigaciones científicas que nunca existieron. En las que se les llama alucinaciones, pero son mentiras descaradas. Del artículo de la CNN leemos: 6 funcionarios actuales y anteriores de la FDA declararon a la CNN que ELSA puede ser útil para generar notas y resúmenes de reuniones o plantillas para correos electrónicos y comunicados de prensa. Pero también ha inventado estudios inexistentes, conocidos como alucinaciones o investigaciones tergiversadas por la inteligencia artificial. Esto la hace poco fiable para su trabajo más crucial, afirmaron los empleados. Todo lo que no se tiene tiempo para comprobar no es fiable. Simplemente se inventan cosas con total facilidad, dijo un empleado, muy lejos de lo que se ha prometido públicamente. Se supone que la inteligencia artificial nos ahorra tiempo, pero le garantizo que pierdo mucho tiempo extra solo por la mayor vigilancia que debo tener para comprobar si hay estudios falsos o tergiversados, dijo otro empleado de la FDA. Cabe mencionar que la inteligencia artificial también exhibe un aspecto humano en esto, en el sentido de que está aprendiendo a mentir igual que nosotros. En definitiva, no hay mucha diferencia entre los inventos de ELSA y un Burioni cualquiera que hablando en televisión inventa tranquilamente miles de estudios científicos que confirman la seguridad de cierto medicamento, cuando sabemos perfectamente que esos miles de estudios solo existen en su cerebro. Al final, al esforzarse tanto en imitar el cerebro humano, los creadores de la inteligencia artificial solo han logrado replicar el de Burioni, es decir, la deficiencia natural. En el siglo XXI, a nadie se le puede privar de un terremoto. Recuerdo cuando Turquía se opuso al ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN. Inmediatamente tuvieron un terremoto que los hizo entrar en razones.
Hoy la OTAN está tratando de hacer sabotajes sobre las naves piratas o fantasmas con las cuales Rusia, con bandera de otros países, logra todavía hacer sus intercambios a terceros países que no llegan a Europa. Llegan a Europa. Existía una especie de pacto de no tocar este tipo de naves, y a su vez Rusia garantizaba el pasaje por el estrecho del Bósforo en Turquía de todas las naves que llevan ayuda humanitaria a Ucrania. La noche del 26 de julio, la inteligencia rusa detectó un grandísimo cargamento de armas de la OTAN, disfrazado como ayuda humanitaria que cruzó el estrecho. Cuando pasaron por las costas de Rumania, un submarino indetectable de nueva generación rusa le tiró un misil que lo partió por la mitad. El cargamento venía de Australia con 60 ataques Abrams modernizados que Australia estaba enviando al gobierno de Zelensky, más una serie de misiles antitanque, millones de municiones de 155 milímetros, un importante cargamento de armas ligeras para armar una brigada. Todo eso se hundió en 2 minutos. Se partió el barco en 2 y se fue a fondo. Quiere decir que se han roto estos pactos tácitos que había de no beligerancia, y en cuanto a la doctrina rusa, sale su estrategia solo defensiva. Y ahora está saliendo a la caza en el Mediterráneo. Ya les comunicaron a los italianos y turcos que tendrían que escoltar estas naves, y estaban pidiendo una especie de cobertura aérea. Pero eso significaría involucrarse en la OTAN directamente en acciones militares. 3 días después del hundimiento del barco, ocurre un terremoto de casi 9 grados en territorio ruso. ¿Casualidad? La pregunta puede ser, ¿por qué la represalia se dio en un lugar deshabitado? La respuesta es, o te aviso o te hago daño de verdad. Como a ciertos niveles las cosas no se presumen, sino que se saben, contragolpear fuerte demasiado fuerte significaría otro nivel e intensidad de enfrentamiento. Son como los ejercicios militares que se hacen justo en las zonas conflictivas. Son advertencias o mojadas de oreja, según la ocasión. Pero los protagonistas sí saben de qué se trata. Llamó la atención esta semana con catástrofes en todo el planeta, comenzando por el terremoto de 8.8 en Kamchatka, Rusia. Жестко трясет. Да. Imágenes espectaculares capturan 5 trombas marinas formándose frente a las costas de Italia. Chiudo tutte le porte, Giuseppe, chiudo tutto. Chiudo tutte le porte che... Chiudo tutte le porte, chiudo. Chiudo le porte, per quanto che se fai questo... Come ci arriva? Ma sta venendo verso noi. Questo stava un sacco fuori. Non ci sta andando dopo. Quattro, un altro, guarda, noi in mezzo. Giuseppe, questi verso noi, questi stavano frega fuori. Devo sì, chiudo tutte le cose, non pensavo di essere qua. Chiudo l'altra porta pure. Pure quello degli occhi.
Las langostas han atacado Daguestán en Rusia. Según datos de la Agencia Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria de la República, podría tratarse de langostas asiáticas procedentes de varias regiones del norte del Caspio, donde la lucha contra ellas se ve dificultada por ciertas restricciones en cuanto al tratamiento. Los incendios forestales arrasan el oeste de Bulgaria, destruyendo pueblos enteros. En el pueblo de Ochech-Paisievo se quemaron 15 casas y los habitantes de los pueblos de Boden, Bogan, Karabelovko y otros han sido evacuados. Los bomberos y el ejército luchan contra el fuego, pero los fuertes vientos complican la situación. Incendios forestales en Turquía. El fuego se acerca a centros turísticos. Se pide a los rusos que mantengan la alerta. En el este de la provincia turca de Antalya, la temperatura del aire ha subido a casi 50 grados centígrados. Hay incendios en 7 provincias, donde se ha movilizado la aviación. Las llamas se han acercado al aeropuerto, pero los vuelos siguen operando según lo previsto. Se ha evacuado a 480 familias y ya se han rescatado a 1.800 personas. Hay más de 1.100 rescatistas y 500 unidades del equipo trabajando. Ya han fallecido 10 personas, entre ellos 5 guardabosques y 5 rescatistas, y otras 14 se encuentran hospitalizadas. Şuna söyle çıksın ya, bu ne yapıyor burada? Tamam. Devam et, İlhan, şey yapma. Buradan hızlı geçmen lazım. Buradan hızlı geç, traktörler kalmış orada. Şurada insan varsa hemen dur al. Arabaları bozmuş. Yok, tamam. Tamam. Kaç şuradan, kaç. Çık. Traktör. Ama biz geçtik, bitti. Devam et, Tamam. bitti. Tamam. Gaza bas, bitti, biz geçtik. Geçtik. Çekil! En Hong Kong, los habitantes se preparan para lo peor, ya que el tifón Wispa alcanza el nivel máximo de alerta por tormenta, nivel 10. Miles de personas duermen en el sur del aeropuerto debido a la cancelación de 500 vuelos. Varios rayos que cayeron entre el miércoles y jueves durante fuertes tormentas en Bihar, en el este de la India, mataron al menos 33 personas y dejaron más de una docena de heridos. Las víctimas eran en su mayoría agricultores y trabajadores que trabajaban al aire libre. El gobierno hace una compensación para las familias de las víctimas. Los impactos de rayos son comunes en la India durante la época del monzón, que suele durar de junio a septiembre. Durante esa época, la combinación de altas temperaturas, humedad intensa y actividad atmosférica crea condiciones ideales para tormentas eléctricas severas. Al menos 243 personas murieron por rayos en 2024 y 275 en 2023, según el mismo gobierno.
En la reciente erupción volcánica en Islandia, el magma entró en contacto con las aguas subterráneas, desencadenando un dramático fenómeno freatomagmático. Esta potente interacción provocó espectaculares explosiones de ceniza y vapor, concentradas en el extremo norte de la fisura explosiva. La fase explosiva duró aproximadamente 1 hora. Incendio forestal masivo en Cueva del Valle, en Ávila, España. Inundaciones severas causadas por una tormenta de lluvia en Eglar, Polonia. Kurwa grunwaldzka to w Stonie, nie? Ja nie wiem, kurwa, jak wszyscy nie wyjadą.
Inundaciones masivas debido a intensas lluvias en el distrito de Mae Saint, provincia de Chiang Mai, en Tailandia.เจ้าระดับน้ำสูงขึ้นแบบนี้ท่าดีจะลดเลยเนอะ ขึ้นจริงๆอ่ะ สูงขึ้นโต๊ะก็ไหลไปพองแล้วเนอะ เนี่ยตรงนี้อันตรายอ่ะเนี่ย ตรงกลางเนี่ย เป็นเล็กเลยนะ เป็นแผ่นเล็ก น้ำเริ่มมาแล้วแบตผมก็จะหมดด้วยนะพูดไทยไปก็เจ็บแอลไปนะครับครับผมที่เห็นนะครับ ขอบคุณนะครับสายฝนนะครับ ที่ทำมา ต้องต้นเจียวขนาดครับ Inundaciones graves causadas por las lluvias torrenciales en la calle de Pekín, en China. ¡Wow! 这里涨水哦。哎呦！ Inundaciones graves debido a lluvias extremas en el distrito de Honghui, en Tainan, en Taiwán. 阿伯哦，你要去对？要求好的。从医疗一点哈，然后来到家，那这是芳荣米厂，对，所以如果有经过这里的，要经过这里的人，请注意安全。啊，那目前也请水利局来调派抽水机。 Inundaciones graves debido a lluvias extremas en Aba, provincia de Asir, en Arabia Saudita. Y la última, fuerte nevada en Scotland, Victoria, Australia. ¿No les parece casualidad? Todo esto en la semana que la ONU dijo que en el país que no acepte el cambio climático será sancionado. El futuro ya llegó. La nueva normalidad en acción. Robots
que ya trabajan como policías de tráfico en la ciudad de Shanghái, en China. Ahora vean este robot autónomo que se autocarga su batería. En muy poco tiempo más, la élite millonaria saldrá a disminuir población mundial con ejércitos de robots mediante el no dejar que los humanos salgan a las calles. Seremos confinados dentro de nuestros hogares con un estado de sitio con la falta de remedios, alimentos y agua, y así vamos bajando la masa grasa del cuerpo, que esto al morir es lo que al pudrir genera las pestes por la carga de bacterias. O sea, nos van a ir debilitando y secando de a poco. El plan perfecto para solucionar el problema de qué se haría con miles de millones de cuerpos en descomposición eliminando gases a la atmósfera. Nadie podrá evitar esto porque abundan los imbéciles por los medios escribiendo estupideces que distraen a los tontos que duermen en una nueva gástrica virtual y no harán nada para evitarlo, porque piensan que nada llega a su fin como sus vidas. El inefable Bill Gates ha lanzado Apple, un recubrimiento invisible ahora aprobado por la FDA. Es un recubrimiento comestible a base de planta diseñado para prolongar la vida útil de las frutas y verduras frescas. Y ahora los productos orgánicos estarán recubiertos con algo que no podemos ver ni lavar. El producto está hecho de materiales lípidos de origen vegetal y se aplica a frutas y verduras para ralentizar su descomposición. Pero los críticos argumentan que Apple es todo menos natural. El recubrimiento es invisible, insípido e imposible de eliminar. Sella eficazmente los productos con una capa similar a un químico que resiste el aire y la humedad, pero también dificulta la elección y la transparencia del consumidor. Sin el requisito de etiquetar los productos contratados con Apple, los consumidores podrían en muchos casos consumir algo sin saberlo que de otro modo evitarían. El futuro, señores. En la situación terminal de Europa, vean las dos versiones. Primero el que fue escuchado. Nicolás Sarkozy, presidente de Francia, a principios del siglo. El objetivo es la mezcla racial. El reto de mezclar las diferentes razones es el desafío del siglo XXI. No es una elección, es una obligación. Es obligatorio. Si el pueblo no lo hace voluntariamente, utilizaremos medidas estatales para obligarlo. Ahora escuchen al que no escucharon y conocía más del tema. El rey Hassan. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'il soit l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas, non, ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même.
les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer de détournement de nationalité, car ils ne seront jamais 100% français. Ça, je peux vous l'assurer. Ahora vamos a las consecuencias. Un juez de Malmo, Suecia, se ha negado a condenar a penas de prisión a 2 adolescentes afganos, ambos de 16 años, por la violación en grupo de una niña de 13 años, a punta de cuchillo. La agresión sexual ocurrió la noche del 17 de febrero en el distrito de Nijala de Malmo. Los migrantes llegaron de Suecia en 2017 y obtuvieron la ciudadanía 3 años después. Llevaron a la joven en un lugar oculto, amenazaron con apuñalar a la menor si no realizaba los actos sexuales que le exigían. Los jóvenes inmigrantes la violaron en grupo y filmaron la agresión sexual. Y otra, la policía británica atropella a varios manifestantes que protestaban en Iping contra 2 violaciones cometidas por un somalí, y la policía los defendía. Get it! Fucking hell. Hello guys, this is a fucking epic live. What are you doing? What are you telling me? Right guys, got a fucking shield. Don't let them see you with that, bruv. Don't let them see you with that. Get it! Fucking hell. Hello guys, this is a fucking epic live. What are you doing? What are you telling me? Right guys, got a fucking shield. Don't let them see you with that, bruv. Don't let them see you with that. Vean una noche de diversión en Londres. Yo, what the fuck? Chill.
Y observen cómo es la vida en España ahora. O la vida en Bélgica. Dinamarca. Ciudadanos daneses escalan la mezquita de Imam Ali en Copenhague con un mensaje claro: remigración ya. Francia empieza a imponer toques de queda y confinamientos por seguridad ciudadana. El primero fue en la ciudad de Nimes. Dice el dicho popular que cuando vea la barba de tu vecino cortar. Y observen la locura a la que han llegado. La policía británica retira a un hombre junto con sus hijas pequeñas por llevar banderas inglesas para la final de la Eurocopa de fútbol femenino. También intenta arrestar a un usuario de Facebook por colgarla en su página. El hombre pregunta cuál es mi crimen. La policía le contesta que la imagen de la bandera ha provocado ansiedad y malestar entre otros usuarios. De acá ya no hay salida. Observen con detenimiento cómo fue la variación de la ocupación del tiempo desde 1930. Algunos apostilos siglo maravilloso. Un nuevo informe sugiere que a los británicos se les podría prohibir irse de vacaciones
debido a la introducción de los pasaportes de carbono en un intento de frenar el cambio climático. Yo pienso todas estas cosas porque con el tiempo vienen para acá. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que para comprar un chip de teléfono es necesario proporcionar la CURP biométrica. Esto es parte de una iniciativa para reforzar la seguridad pública y evitar el uso anónimo de líneas telefónicas por parte de grupos directivos. Siempre hay más excusa. La CURP biométrica es un documento que incluirá datos como huellas dactilares, fotografía y escaneo de iris, lo que permitiría una identificación más precisa. Aunque el trámite de la CURP biométrica es voluntario, las autoridades esperan que se convierta en un documento clave para la seguridad y la identificación en México. ¿Ven cómo van apretando de a poco? Lo que venimos diciendo hace años acá. Esto es grave. La Asamblea Legislativa de El Salvador ha dado un paso decisivo para la modificación de su constitución, al aprobar este jueves una serie de reformas que abren la puerta de la reelección indefinida del presidente Bukele. No es bueno que alguien se quiera perpetuar en el poder. La reforma, si uno la analiza, la mira, tiene los mismos vicios que la chavista. Por ejemplo, se anula el balotaje, lo que significa que quien saca más votos en primera vuelta es el presidente. Con tener la oposición dividida, se asegura la presidencia perpetua. Era de cajón que este masón, casado con una peregrina, no tardaría en enseñar la patita. Esta semana hubo ciberataques escuchen bien, la infraestructura civil de Rusia el 29 y el 30 de julio. Alias confirma un ciberataque donde se han robado miles de datos de clientes. Francia sufre una filtración masiva de datos militares de un grupo naval. El gigante sueco Scania está investigando un incidente de ciberseguridad tras descubrir que uno de sus subdominios había sido vulnerado tras un ciberataque. La compañía de comunicaciones francesa Orange ha reconocido haber sido víctima de un ataque informático en Francia, del que fue consciente el pasado viernes 25 de julio y que había sufrido uno de sus sistemas de información. Ciberataque en Vega, Italia. Ya recuperaron más del 70% del dinero robado en la comuna. El gobernador de Minnesota dijo el 29 de julio que activó la Guardia Nacional del Estado en respuesta de un ciberataque a gran escala contra la ciudad de São Paulo, que provocó un corte de servicios en toda la ciudad. Todos juntitos en esa semana. Raro, ¿no? Un comando espesa de unidades especiales llevó a cabo una audaz operación nocturna tras las líneas enemigos en Ochakov, en la región de Nikolaev, en la guerra con Rumania, y escuchen esto, y secuestró a varios oficiales británicos involucrados en los ataques a Crimea y Rusia. Y la última. Cosas de veres, Sancho, ¿no? Decía el Quijote hace 500 años. En un incendio en Badajoz, España, solo arden los olivos, pero desde adentro. Vamos a terminar. La Universidad Moderna Latinoamericana produce 3 tipos fundamentales de graduados, todos funcionales al sistema de dominación. Primero, los técnicos competentes que mantienen funcionando eficientemente la maquinaria del sistema sin cuestionarla jamás. Segundo, los ideólogos sofisticados que justifican intelectualmente la dominación mediante teorías aparentemente neutrales y científicas.
Y terceros, los administradores que implementan obedientemente las políticas diseñadas por las élites globales. Ninguno de estos perfiles significan una amenaza real para las estructuras del poder establecidas. Al contrario, todos son absolutamente funcionales a su reproducción y legitimación. La universidad no forma revolucionarios ni transformadores sociales. Forma contrarrevolucionarios ilustrados que creen sinceramente estar contribuyendo al progreso y al desarrollo mientras perpetúan y profundizan los mecanismos de opresión. La prueba definitiva y irrefutable de esta programación es que la inmensa mayoría de los graduados universitarios, incluso cuando logran reconocer y admitir los graves problemas del régimen, solo pueden imaginar y proponer soluciones que no amenacen fundamentalmente las estructuras de poder existentes. Han sido entrenados para pensar exclusivamente dentro de los límites de lo posible y lo realista, sin darse cuenta jamás de que esos límites fueron artificial y deliberadamente construidos por quienes se benefician del mantenimiento del status quo. Entonces, ¿qué hacer con esta revelación? ¿Cómo romper las cadenas mentales que ni siquiera sabemos que llevábamos puestas? La respuesta no está en reformar el sistema educativo desde adentro, porque el sistema está funcionando exactamente como fue diseñado. La respuesta está en reconocer que la verdadera educación debe comenzar donde termina la universidad, en la vida real, en la lucha cotidiana, en el contacto directo con las contradicciones del sistema. La educación liberadora no puede venir de las mismas instituciones que nos programaron para la obediencia. Debe surgir de los movimientos sociales, de las comunidades en resistencia, de los pueblos que han mantenido su cultura y tradición. Hay una batalla por nuestra propia humanidad que se está desarrollando ahora mismo. Es una antigua batalla entendida como una batalla entre el bien y el mal, o la luz y la oscuridad. En definitiva, la luz y la oscuridad son solo energías hasta que le damos el significado que le damos. Hay algo profundo en cada uno de nosotros que es poderoso y tan apreciado, tan sagrado y tan hermoso, que las naciones van a la guerra con otras naciones para mantenernos distraídos. Es el poder de la divinidad humana, que solo es posible a través del cuerpo biológico, el poder dentro nuestro para trascender las limitaciones percibidas. Hay un movimiento, el movimiento transhumano, que quiere reemplazar nuestros cuerpos con sintéticos, químicos en la sangre, sensores bajo la piel, chips en el cerebro, inteligencia artificial. Y al hacer todo esto, nos roban nuestra habilidad para acceder a nuestra divinidad. Así que lo que vemos que se desarrolla en el mundo hoy, cuando ves Ucrania y Rusia, el rol de Estados Unidos, o ves Medio Oriente, si miras Israel y los palestinos, y miras todo lo que sucede alrededor nuestro, sucede porque la batalla por nuestra divinidad se intensificó a tal grado que se necesitan eventos de esa magnitud para alejarnos de nuestro foco interno. Ahora no digo que todos, cada político, cada líder de una nación esté al tanto. Muchos son solo peones, y ni siquiera saben que son peones de esta antigua batalla de la luz y la oscuridad. Una vez que las generaciones anteriores se hayan ido, todo recuerdo del mundo real seguirá con nosotros. Cada nueva generación estará cada vez menos conectada con la realidad. Toda la información provendrá de máquinas. Los jóvenes ya se sienten a gusto en su mundo virtual, convencidos de que ese mundo los hace más libres que cualquier generación anterior. Puede que estén atrapados frente a una pantalla, pero pronto estarán dentro de las pantallas. O las pantallas estarán dentro de ellos. Tendrán el poder de ser quienes quieran, de ir a donde quieran, de construir el mundo al que quieran ir, sin consecuencias, sin moral, sin bien ni mal.
un mundo virtual está siendo creado por una sociedad secreta y exclusiva de las personas más ricas y poderosas del mundo. Internet se está construyendo a partir de las mentes de niños catatónicos en todo el mundo. Sus mentes están siendo vaciadas para crear un nuevo mundo donde los ricos y poderosos puedan vivir para siempre. Han creado un panóptico digital de conformistas dóciles y ansiosos que se vigilan constantemente entre sí para detectar errores sociales o desviaciones de la ortodoxia. Todos felices de denunciarse mutuamente a las autoridades para obtener crédito social y puntos de virtud virtuales. Lo que estamos experimentando es que Internet se está tragando a toda la humanidad y borrando toda barrera posible entre lo público privado y lo virtual real. Esto es, por supuesto, más doloroso y confuso para quienes vivimos en los gloriosos tiempos antiguos. Pero para los nativos digitales, este es el único mundo que han conocido, por lo que le parece natural vivir una vida enteramente dentro de la máquina. Piensa en nosotros, digamos, mayores de 50 años, como los últimos humanos salvajes y libres, al menos hasta el inevitable cataclismo, y luego de una vez que nos hayamos ido para siempre. Buenas tardes.